Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Paradigma. Hola a todos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? Os saluda Joseba Alzueta otra vez. Ya estamos aquí con una nueva temporada del Paradigma. No sé a vosotros, pero a mí se me estaba haciendo un poco larga la espera de volver a encontrarnos, así que nos hemos puesto frente al micrófono y a ver quién nos para. Como decíamos, nueva temporada del Paradigma, que viene cargada de novedades. La primera de ellas referente a mi amigo y camarada David Mina. Ha puesto fin a su aventura en el Paradigma y desde aquí le deseamos lo mejor de las suertes y un abrazo enorme. Ojalá este viaje en el Paradigma le sirva para realizarse como coach. David, muchos éxitos. Bueno, iniciamos esta tercera temporada con contenido muy potente y además ofreceremos la sección que más os gusta, las entrevistas. Muy atentos a los invitados que vamos a tener delante del micro, os van a marcar y mucho. Insistir en nuestra misión, que sigue siendo la de transmitir conocimiento en el área de crecimiento personal para que entre todos podamos elevar la versión de nosotros mismos. Bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar con este primer capítulo de la tercera temporada. Un capítulo donde nos va a acompañar un gran seguidor del programa, ingeniero en telecomunicaciones, empresario y autodidacta en el área de crecimiento personal. Ferran Lavilla, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Joseba? Un placer volver a estar con vosotros aquí. Qué bueno que estés por aquí, Ferran. Gracias, la verdad. Muy bien. De acuerdo, Ferran, pues entramos en materia. Hoy vamos a analizar el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Los hábitos son elementos o factores muy poderosos en nuestras vidas. Son conductas que repetimos de forma regular, a menudo de forma inconsciente y que, atentos, expresan nuestro carácter y generan nuestra efectividad o no efectividad. De todas formas, remarcar que este libro es un libro de eficacia y productividad. Si me permite, Ferran, antes de adentrarnos en el análisis del libro y en esos 7 hábitos o principios, como no podía ser de otra manera, vamos con la biografía del autor, Stephen Covey. De acuerdo, vamos a ello. Stephen Richards Covey nace el 24 de octubre de 1932 en Salt Lake City, Utah. Covey, en su época joven, era un chico atlético. Sin embargo, se tuvo que enfrentar a un trastorno de la cadera y por ello puso su foco hacia los estudios académicos. Asistió a la Universidad de Utah, donde se licenció en Administración de Empresas, para más tarde realizar un MBA en la Universidad de Harvard. Al parecer, inspirado por sus antepasados, Covey siguió sus pasos y se convirtió en miembro practicante de la Iglesia de Jesucristo en Inglaterra. Pero elige inspirar a los demás, convirtiéndose en un carismático profesor de la Brigham Young University, antes de convertirse en uno de los gurús de los negocios más importantes del siglo XX. No es hasta finales de los 80 cuando se sumerge en la literatura de autoayuda, siendo su obra más famosa Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, publicada en 1989 y vendiéndose más de 25 millones de copias alrededor del mundo. Ahí es nada. Covey declaró que los 7 hábitos son conocimiento común y añade que según nuestra propia naturaleza somos criaturas reactivas, inclinándonos sobre nuestro propio interés, pero también como seres humanos somos capaces de tener pensamientos y acciones dirigidos a las demás personas. Afirmaba que mediante un trabajo intenso de interiorización de los 7 hábitos podemos desarrollar una actitud proactiva y ser capaces de ejercer influencia sobre otras personas para lograr el bien común. Además, cuando se usan consistentemente y de una manera secuencial, pueden cambiar la vida de las personas. Los 7 hábitos está considerado como el libro de negocios y liderazgo más influyente del siglo XX. Después del éxito obtenido con su primer libro, se desencadenaron una serie de bestsellers como Lo primero es lo primero, Liderazgo basado en principios, Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, Los 7 hábitos de los universitarios altamente efectivos y el 8º hábito, de la efectividad a la grandeza. Por todos estos motivos, Stephen Covey fue considerado como uno de los 25 estadounidenses más influyentes. Por otro lado, además de destacar en la publicación de libros,
Stephen Covey también lo hizo por su impacto directo en las personas y en las organizaciones a través de la Franklin Covey Company, empresa especializada en brindar servicios de consultoría y venta de herramientas para la administración de personal y empresarial en más de 123 países, de la que fue cofundador y vicepresidente. En 2008, Covey comienza a promover sus ideas y recomendaciones en Internet, concretamente en la página web Stephen Covey Online Community, en la que se ofrecían cursos de liderazgo y administración, además de tener la oportunidad de interactuar con el autor. A modo de curiosidad, cuando Bill Clinton se presentó como candidato a presidente en Estados Unidos en 1992, Stephen estaba en una reunión donde mucha gente hablaba mal de Clinton, pero él no lo hizo. Se cayó. ¿Has oído algo del bueno de Bill? Dicen que se presenta a presidente. ¿Bill? Vamos, hombre. ¿Te imaginas a semejante pánfilo en la presidencia? Parece que ya cualquiera se presenta a presidente. ¡Hey, Stephen! ¿Y tú no dices nada? ¿Qué pasa, que te vas a presentar con Bill a los comicios? ¿Qué tal, chicos? No estaba en la conversación, disculpad. Nos has escuchado perfectamente, Stephen. ¿Qué ocurre? Chicos, prefiero no opinar de alguien que no conozco. Que tengáis buen día. Stephen se opuso inicialmente a la homosexualidad y al matrimonio entre personas del mismo sexo en un discurso en Honolulu para Safe Traditional Marriage, aunque más tarde se disculpó por sus comentarios. Se casó con Sandra Cody a finales de los 90, siendo su pareja hasta el final de su vida. Con ella, atentos, tuvo 9 hijos y al momento de su muerte tuvo 52 nietos. En abril de 2012, Stephen iba en bici en un parque cuando perdió el control y se cayó. Murió por complicaciones derivadas de ese accidente en julio de 2012, a la edad de 79 años. ¿Cómo lo ves, Ferran? Pues realmente una personalidad increíble, tanto a nivel familiar, como bien has dicho, la importancia que le da a la familia, a nivel organizacional, que el legado es increíble, y todo su conocimiento como lo ha trasladado al gran público, sobre todo a la sociedad americana. Me parece un libro que ahora detallaremos, que debe leerse. Tal cual. Eso es. Pues antes de meternos a analizar esos 7 hábitos, Ferran, que en nuestra opinión, esto lo hemos hablado fuera de micros, ¿verdad, Ferran? Creemos que más bien son 7 principios, más que 7 hábitos, porque es una forma de actuar en la vida, ¿verdad? Eso es. En el título sí que habla de hábitos, que a lo mejor la gente lo puede confundir, pero es un libro básicamente de principios, como bien dices, de identidad, valores, y luego eficacia, o sea, el llevarlo a la productividad en su máxima expresión. De eso trata el libro. Correcto. Pues antes de desgranar esos 7 hábitos o principios, Ferran, igual iniciamos con un concepto de apertura, digamos. Quizás vamos a diferenciar ese concepto o diferenciación entre victoria privada y victoria pública. Si te parece, detallar brevemente. Eso es. Antes de empezar nombrando del 1 al 7 todos los hábitos, vamos a poner a la audiencia un poco en contexto. Vendría a ser la victoria privada, engloba los hábitos 1, 2 y 3, que luego detallaremos uno a uno, y la victoria pública los hábitos 4, 5 y 6. El hábito 7, cuando entremos en él, es un hábito satélite, que veremos el porqué. Entonces, lo que es victoria privada, el autor se refiere a la victoria del yo, o sea, la victoria del yo interior, del yo personal, de mi voz, mi conciencia, que sería, él pone el ejemplo de, por ejemplo, un niño pequeño que le tienes que dar de comer, hay que ducharlo, hay que cambiarlo, etcétera, y tiene una serie de cuidado, con lo cual el niño pequeño es dependiente totalmente, es la dependencia, y es el paso, la victoria privada, de esa dependencia a esa independencia afectiva, el valerme por mí mismo a mi yo personal. Vale. Eso sería la victoria privada, con esos hábitos del 1 al 3, como bien hemos dicho. La victoria pública, por contra, sería el pasar de la independencia del yo, que es necesaria esa victoria privada para ser independiente, a la interdependencia, o sea, al hablar de nosotros, al yo social, al yo de compartir con los demás. Y nada, se dedicaría a eso, los hábitos 4 y 5 y 6, a conseguir esa victoria pública. Muy bien, Ferran. También vamos a hacer una
pequeña paradita, porque me gustaría que también desgranar el concepto o la diferenciación también entre P y CP. ¿Nos puedes dar detalle de ello? Eso es. El concepto PICP es un concepto que desgrana al principio la victoria privada, el autor, pero que es muy sencillito y muy potente. P se referiría a producción, a productividad. CP se refiere a capacidad de producción. Uh-huh. ¿Vale? El ejemplo, no sé si te han comentado alguna vez la gallina y los huevos de oro, Joseba. Eso es, sí, sí. Pues el autor aquí lo que se refiere es, por ejemplo, una gallina que pone huevos de oro. Ostras, dices, el valor que tiene un huevo de oro, pues imagínate a nivel económico, ¿no? Un huevo de oro es muy grande, pero claro, mantener esa gallina que vaya poniendo huevos de oro, que ponga 100 huevos de oro, que ponga 500 huevos de oro, es pues muchísimo más importante, ¿no? Entonces lo que se refiere el autor con ello es que evidentemente el huevo de oro es importante, que sería la producción, pero también tiene que haber un cuidado en la capacidad de producción, que sería la gallina. Y sería la búsqueda continua de ese equilibrio entre producción y capacidad de producción que bien nos hace al medio y largo plazo. Habría, por ejemplo, un ejemplo práctico. Yo en el momento que me leí el libro, salí a hacer el Camino de Santiago. Estuve pues 40 y pico días caminando sin parar, en el cual pues evidentemente el realizar kilometraje, 20, 30, 40 kilómetros que llegué a hacer cada día, hay que hacerlos, que sería la producción. Sin embargo, me tenía que parar, tenía que descansar, tenía que comer, tenía que beber y tenía que ir haciendo paradas durante el día. Con lo cual iba cultivando esa capacidad de producción que me permitía pues el día siguiente volverme a levantar y volver a producir esa cantidad de kilómetros caminados, con la mochila pertinente, obviamente. Pues de ahí es un ejemplo muy sencillito del día a día que también aplicas indirectamente ese concepto de PCP. Sí, muy bien, muy interesante este ejemplo. Además, doy fe de que cultivaste esa capacidad de producción, Ferran, porque llegaste hasta Finisterre y luego volviste hasta Santiago. O sea, madre mía, yo creo que tenías gasolina de sobra, ¿eh? Sí, casi ya me faltaba volver para casa después de llegar la segunda vez a Santiago. Tenías un cachito, pero bueno. Sí. Vale, pues avanzamos, Ferran. Vamos con ese primer hábito o principio, proactividad. Eso es, el primer hábito se centra básicamente en las dos principales conceptos del coaching, ¿vale? Tengamos en cuenta que el libro se publicó en 1989, con lo cual todo esto estaba en pañales, incluso yo diría que prácticamente ni se escuchaba. El primer concepto sería la responsabilidad personal, que sería la toma de acción masiva, o sea, no el decir, ostras, voy a hacer esto, lo haré, ya lo haré, no, hazlo. ¿Vale? Ese sería un poco lo que comenta la proactividad. Y por segundo concepto sería la autoconciencia, ¿vale? A nivel autoconciencia, al darse cuenta tanto a nivel interior, de lo que te ocurre a nivel interior, de cómo te hablas, etcétera, cómo vives, y luego por contra qué te está ocurriendo a tu entorno, o sea, de parte exterior, ¿vale? Entonces aquí el autor nos define un concepto muy sencillito, que también es muy potente, que sería el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Tú imagínate un círculo de influencia, un círculo pequeñito que sería la influencia, englobado por un círculo de preocupación que sería el grande, ¿vale? Que engloba ese círculo de influencia. Entonces, la influencia sería el yo, lo que tú controlas, o sea, tu yo interior, qué puedo hacer yo en ese caso para mejorar, ¿no? Y el círculo de preocupación sería todo lo externo, todo lo que, bueno, que a lo mejor nos centramos, que nos genera ansiedad, obviamente, muchas veces, y está fuera de nuestro control, o sea, que por mucho que nos preocupemos, no va a haber cambio. Entonces, bueno, sería eso, es quien se centra en el círculo de influencia, lo hace grande, con lo cual se centra en lo que puede realizar, que sería la proactividad, y quien se centra en el círculo de preocupación sería el ser reactivo, sobre todo emocionalmente, el tañer esa fuerza en algo que no puedo controlar, que es el foco pues mal focalizado. Esa proactividad sería en el círculo de influencia. Muy interesante, Ferran. Se me estaba ocurriendo un ejemplo. Imagínate que vamos conduciendo en el coche y de repente, bueno, pues el semáforo se pone en rojo, ¿no? Y el que nosotros reaccionásemos mal a que se pusiera rojo, que dijéramos, pero ¿cómo se ha puesto rojo tal, no? Sería una muestra de ser reactivo, ¿verdad? A ello. O sea, ese ejemplo igual puede ser interesante, ¿verdad? Para esto que acabas de añadir.
Totalmente, Joseba. En ese caso sería un tema que estaría en el círculo de preocupación, que se ponga el semáforo en rojo, y podemos hacer dos cosas: o centrarnos en el semáforo rojo y en todo lo que tenemos que hacer después, y el preocuparnos y el decir, guau, es que voy a llegar tarde, o decir, vale, mira, tengo ahora medio minuto, un minuto, el tiempo que dure el semáforo, para estar tranquilo, para centrarme, para empezar a ver pues qué voy a hacer después, ¿no? Cómo atañe ese factor externo dentro de ti. Sería pues el ser proactivo adecuadamente, el centrarse en el círculo de influencia en lugar de en el círculo de preocupación. Qué bien. Segundo hábito, Ferran, comenzar con un fin en mente. Eso es, a diferencia del hábito 1, que sería un poco lo que nos dice el autor, es tú eres el creador, el hábito 2 sería la primera creación. ¿De acuerdo? Aquí el autor lo que nos dice es que comencemos con un fin en mente, con lo cual, antes de hacer una creación física, o sea, llevarlo a la práctica, hacer una primera creación mental, o sea, imaginarnos, visualizar y hacer una primera creación mental a través de un mapa de ruta, una visión, una meta, una brújula mental de hacia dónde queremos ir, ¿vale? Con lo cual, haciendo una primera creación mental, ¿qué nos llevará a ello? Pues muchas veces el eliminar problemáticas que nos puedan surgir cuando hagamos la creación física, o sea, el llevarlo a la práctica. De ahí, pues un poco el resumen de este segundo hábito. Vale, muy bien. Estaba pensando, Ferran, si te parece, vamos a proponer un juego que es el siguiente, además propuesto por el autor, ¿eh? Imagina tu funeral. ¿Qué legado quieres dejar? Con ello queremos centrarnos en nuestros principios correctos, en los adecuados. ¿A qué le doy importancia? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo lo ves, Ferran? Pues es potentísimo, es una reflexión casi de propósito de vida, ¿no? Que es lo que nos comenta él, que nos centremos en los principios, en nuestros propósitos, ¿vale? Él lo que comenta es que hay que hacer un enunciado a la misión personal, tener muy claro qué quieres hacer en la vida, o sea, esos propósitos a nivel espiritual, ya digamos, entrando en materia, no espiritual, y hacer un liderazgo personal, o sea, liderarte a ti mismo hacia dónde quieres ir y cómo quieres dedicar ese tiempo, ¿vale? Nos pone ejemplos de que ahora los terrenalizaremos, digamos, o sea, la gente, el oyente verá cómo, bien a nivel práctico cómo es. Él nos propone que hay gente, o te puedes centrar por ejemplo, en pareja, en familia, o sea, centrarte excesivamente, ¿no? En el dinero, trabajo, posesiones, placer, amigos, incluso religión o uno mismo. Entonces él lo que nos comenta es que eso lo tengamos claro, que cuidado y que nos centremos en los principios, o sea, que basculemos, que equilibremos en qué propósitos queremos centrarnos. Ejemplos, pues muy, muy claro. Alguien que a lo mejor se echa pareja y ya no lo vuelves a ver. Seguro que te ha pasado, Joseba. Algún amigo que... Es un clásico, pues eso sería un exceso de centrarse en el cónyuge, en la pareja. O, por ejemplo, alguien que emprende un proyecto o yo qué sé, o va a proyectos, tiene un deadline muy, muy fuerte, no llega y se centra durante un mes, mes y medio, 2 meses en su trabajo. Pues sería un claro ejemplo del centro en el trabajo, de que está descuidando pues su tiempo libre o sus amistades o cualquier cosa. Eso sería un poco el centrarse en principios, que a veces el propio día a día nos desvía de un poco de qué realmente es lo importante. Muy bien, muy interesante. Vale, si te parece, Ferran, seguimos, vamos a seguir avanzando con el tercer hábito, poner primero lo primero. Eso es. El tercer hábito, poner primero lo primero, sería la administración efectiva, ¿vale? Así como el primer hábito y el segundo iban un poco en concordancia, este sería en priorizar adecuadamente qué es lo importante y qué no es lo importante, con lo cual es una administración efectiva de nuestro tiempo, con lo cual engloba todo lo que es gestión de tiempo y bueno, el gestionarte hora a hora a ti mismo, ¿no? Entonces el autor lo que nos recomienda en este caso es hacer una gestión semanal. ¿Por qué semanal? Porque hay ciclos, en una semana hay ciclos, hay el descanso del fin de semana, te da para reorientarte y te da tiempo necesario porque, por ejemplo, una administración diaria sería excesiva en tiempo de gestión, con lo cual nos llevaría a un exceso pues, de estar continuamente en gestión y descuidando lo que sería la proactividad, ¿no? Ese hábito 1. Sin embargo, si estuviéramos administrándonos a nosotros mismos a nivel mensual, estoy seguro que a la segunda, tercera semana ya estaríamos recibiendo inputs de cosas que ocurren, que tenemos que desviar, pues postergar
alguna de las actividades que habíamos programado. Con lo cual dice que la administración efectiva es administrarse semanalmente. Vale. Pues, Ferran, otro juego, si te parece. Es la siguiente pregunta que nos podíamos llegar a hacer. ¿Qué puedo hacer en mi vida personal y profesional que de hacerlo regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en mi vida? ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente muy potente, porque se centra básicamente en el cuadrante 2, que ahora explicaremos un poco qué cuadrantes y qué matriz generó él para llevarlo a la práctica este tercer hábito. Imagínate en una matriz, en el eje, uno de los ejes, el grado de importancia, o sea, el ser importante, que algo sea importante, o el grado de urgencia en el otro, que sería la urgencia, ¿no? el urgente. Entonces nos dibuja cuatro cuadrantes, en el cual el primero sería lo importante y lo urgente. Aquí, ¿qué ubicaríamos? Pues crisis, problemas, etc. Tú imagínate que estás dando servicio a un cliente y falla la disponibilidad del servicio. Pues ¿qué harás? Dejar todo lo que estás realizando para solucionarlo, ¿no? Con lo cual sería pues algo importante y algo urgente, que es prioritario. Ese sería el cuadrante 1, que este queda clarísimo. A nivel la audiencia lo verá clarísimo. Habría el cuadrante 3, me salto el 2 porque lo dejaré para el final. El cuadrante 3 sería lo no importante y lo urgente. Este cuadrante es el que tenemos que eliminar, como mínimo reducir, ¿vale? Serían las interrupciones, correos electrónicos, quien no ha recibido un correo electrónico mientras trabajaba y directamente ha dejado de hacer aquello que está haciendo con el foco, con la atención puesta, y se pone a leer el correo electrónico, cuando realmente si te comunican por correo electrónico es que no es tan relevante, no es tan urgente en ese sentido, ¿no? Pues lo que nos dice Stephen Covey aquí es eliminar este cuadrante 3, que es lo que más tiempo nos lleva y lo no importante. Y luego ya estaría el cuadrante 4, que es lo no importante y lo no urgente, que queda claro que son las trivialidades, que hay que eliminarlas, ¿no? Y por último nos quedaría el cuadrante 2, que es el que tenemos que trabajar, que es el importante pero no urgente. ¿Qué tendríamos aquí, Joseba? Sería las actividades de CP, que lo hemos hablado anteriormente, la capacidad de producción, el construir las relaciones, o sea, el dedicar el tiempo necesario a las relaciones personales, o el planificar, el administrarnos a nosotros mismos. Para ello, el autor nos comenta que es importante decir no. Hay mucha gente que le cuesta decir no, que es es una cosa súper clave, ¿no? El decir no para poder priorizar adecuadamente. Y como ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, una formación. La empresa, por ejemplo, te dedica anualmente pues, algo de formación y el propio día a día, los deadlines, los proyectos, etcétera, te llevan a decir, bueno, la formación pues es lo último, pero es que realmente la formación es lo que te ayuda a largo plazo, a 1, 2, 3, 4 años, a ir más adelante y a crecer en tu carrera profesional. Con lo cual hay que dedicarle ese tiempo de cuadrante 2 para mejorarse, o sea, ese CP, mejorar ese CP. Que de hecho, Ferran, en la pregunta que emplazábamos como juego, yo creo que nos llevaría a trasladarnos a ese cuadrante correcto, al 2, a este que acabas de hacer mención, ¿verdad? Exactamente. Aquí el autor lo que nos refiere es enlazar el hábito 2 con el hábito 3, que para que nos hagamos una idea y lo llevemos un poco más a lo terrenal, a lo práctico. Él nos dice que por un lado en el hábito 2 estamos escribiendo la misión personal, o sea, los propósitos a alto nivel, un poco de propósito de vida, cuál es mi propósito de vida, qué quiero hacer. Y luego nos dice genera roles. O sea, un rol, por ejemplo, sería el de pareja, el de esposo, otro sería el del padre, si tienes niños, el de amigo, o, por ejemplo, el de trabajador. En mi caso, pues yo he dibujado más el rol familiar, el rol de desarrollo personal, el rol profesional, el rol económico, el de salud, el de deporte, etc. O sea, hay muchos roles que puedes engranar, ¿no? A partir de ahí, una vez has definido tus roles, empieza a definir tus metas. Acordémonos que son metas que sí, evidentemente no tenemos que perder ese norte, o sea, ese propósito, esa misión a largo plazo, pero ya son metas escritas para la administración semanal, con lo cual, pues, ¿qué podría ser? Pues ejemplos que nos pone el autor sería cuidar del hogar, o comprar esa semana una bicicleta a tu hijo, o visitar a tu abuela al hospital, que en ese momento está en el hospital, o inscribirte al seminario de lectura, por ejemplo.
Un ejemplo que tengo yo, dentro del rol familiar, como he dicho antes, sería el visitar a mi abuela pues una vez a la semana. Intento engranar mi planning de tiempo libre para, en el momento que estoy cerca de la ubicación donde vive mi abuela, pues dedicarle 1 o 2 horas a la semana y poderla ver de forma regular. Porque ahora mismo está, pero luego cuando no esté, pues igual nos... digamos, ostras, ya no está, ¿no? Que siempre pasa. Pues sí. La verdad que muy poderoso todo esto que comentas, Ferran. Vamos a seguir avanzando. A partir de ahora ya comenzaremos con los principios o hábitos que engloban la victoria pública, pero quiero pararnos en una especie de concepto también de apertura, que es la cuenta bancaria emocional. Brevemente, si quieres. Eso es, o sea, ya entramos en victoria pública. Para que nos hagamos una idea, como hemos dicho antes, la victoria pública precede la victoria privada. Si no tienes victoria privada, difícilmente encontrarás la victoria pública de forma eficiente. Y uno de los conceptos muy potentes que desgrana el autor, Stephen Covey, aquí, es la cuenta bancaria emocional. La cuenta bancaria emocional, si nos imaginamos una cuenta bancaria en un banco, ¿qué ocurre en una cuenta bancaria, ¿no? ¿Añades saldo o quitas saldo? Aquí, en este caso, la cuenta bancaria emocional se refiere pues, a una cuenta bancaria, pero basado en relaciones personales. O sea, por ejemplo, una relación personal que tienes con tu hijo que está en la adolescencia. Ostras, es complicado gestionar un hijo que está en este periodo de la vida, ¿no? Con lo cual, que te dibuja un poco el qué haces. ¿Le das depósitos, o sea, añades saldo a esa cuenta bancaria emocional, o le quitas reintegros? Si tú tienes una cuenta bancaria emocional amplia, o sea, con saldo positivo y muy amplio, muy posiblemente tengas una buena relación, el niño en este caso se abra, te explique sus problemas, sus dificultades que está pasando en esta época de vida, ¿no? Si tienes una cuenta bancaria emocional en números rojos, pues posiblemente es lo que ocurre habitualmente, ¿no? El niño va a sus anchas, tiene cero confianza contigo y no te explica inconvenientes que le están ocurriendo, ¿no? Problemáticas que está teniendo de vida. Muy bien. Cuarto hábito, Ferran. Ganar, ganar. Este hábito es muy potente y además ya solo con el título la gente ya se va a entrar un poco a lo que significa, ¿no? Pensar ganar, ganar, que a lo mejor nos suena pues de la empresa, el win-win, el clásico win-win. Hay que tener en cuenta nuevamente que el autor escribió el libro en el 1989, que esto era pues súper innovador. Ahora ya no lo es tanto, ¿no? El hábito win-win. Ahora ya hoy en día, sobre todo la última década, todo el mundo habla de ello, ¿no? De la cooperación, un poco es el hábito por excelencia del liderazgo interpersonal, ¿no? Pero aquí me gustaría entrar a desgranarlo un poco más porque el libro da más de sí, ¿no? Tener una amplitud de miras, que lo que dice es que no solo hay el ganar-ganar, que sí que es súper importante, ¿no? Pero, por ejemplo, el ganar-ganar o no hay trato, que es otra elección, es todavía más potente. El llegar, por ejemplo, en una negociación y decir las dos partes han ganado, o si una gana más que la otra o gana excesivamente más que la otra, pues lo mejor quizá es no llegar a ese trato. Sería todavía más potente que el ganar-ganar. Sin embargo, el autor aquí nos dice que la mejor opción siempre depende. Y me dirás, ostras, ¿cómo que depende? Pues sí. Hay otras partidas y ahora, a pesar de que el ganar-ganar o no hay trato puede comprenderse el 90% de las veces, el otro 10% puede ser el ganar-perder, el perder-ganar, el perder-perder, que me dirás, ostras, Ferran, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Una pelea, ¿no? Perder. Una pelea. Exacto, sí que es perder. Es una cosa rara, ¿no? O el ganar a toda costa. Y ahora hablaremos pues de estas 4 y pondremos ejemplos muy prácticos para que la gente lo vea, que a veces conviene. El ganar-perder podría ser un ejemplo, pues un partido de fútbol, que si tú ganas, el rival pierde, no hay más. Aquí o gana uno o gana el otro. O en una batalla, en una guerra, que quizá en este caso es más perder, pero siempre hay un ganador y un vencido, ¿no? Serían ejemplos del ganar y el perder. El perder-ganar puede ser útil en relaciones, por ejemplo. Tú pierdes, en ese caso, para que gane tu pareja, o sea, das un poco para que a largo plazo esa relación salga ganando, ¿no? Pues en ese caso, algo que no es relevante o que prefieres ceder, pues cedes y a largo plazo estoy seguro que se va a nutrir esa relación. Que podría ser también un ejemplo de la cuenta bancaria emocional, ¿no? que hemos comentado anteriormente. Y otro caso sería el perder-perder,
que este sí que es verdad que ocurre muy pocas veces, pero cuando la percepción en tiempo o el esfuerzo son excesivas para la ganancia que hay, quizá es mejor dejarlo estar. ¿Vale? Podría ser un ejemplo de una gestión de riesgos en el cual pues dices, pues ni lo mitigo, paso olímpicamente, si hay un impacto es un impacto pequeño y ya ni le dedico tiempo y centro mis esfuerzos en otras cosas. Pues sería un ejemplo de perder. Y por último, habría el ganar a toda costa. El ganar a toda costa, podríamos poner un ejemplo de que si, por ejemplo, la vida de tu hijo está en peligro, hay que salvarlo a toda costa. Primero se salva y luego pues veremos qué daños ha comportado ello, ¿no? Sería un poco el ganar a toda costa, independientemente de lo que ocurra a mi entorno, hay que salvarlo. Pues sería un ejemplo de ganar a toda costa. Muy detallado, muy bien, Ferran. Y yo la verdad que sintetizando este hábito o principio, al final la conclusión que saqué es que yo creo que tenemos que tener la mentalidad de dar y punto, vaya. O sea, dar, aportarle a la otra persona, que además de forma egoísta nos hace sentir bien y además, si podemos ayudar a otra persona, adelante. Eso es. Muchas veces a lo mejor vemos las circunstancias por separado, pero la mayoría de veces que estamos dando, incluso a nivel de felicidad, ya de propósito de vida, como hablábamos anteriormente, estoy seguro que a la larga, si estamos dando, nos va a volver. Con lo cual creo que es súper importante el dar, porque al final va a llegar ese fruto. Uh-huh. Vamos con el siguiente hábito, quizás no sé cómo definirlo, como el más intenso y difícil de llevar a cabo, según el autor. Quinto principio o hábito. Primero entiende y luego sé entendido. Exactamente, este hábito es súper complicado, de hecho yo diría que es el que más me cuesta y bueno, y el autor también se refiere que es el más potente y el que también más suele costar a la gente. Digamos que él se centra en la escucha con empatía. ¿Qué es la escucha con empatía? Pues él nos define 4 niveles de escucha. El primero sería ignorar, o sea, el no hacer caso a lo que se está diciendo. El segundo sería el escuchar de forma selectiva, o sea, imagínate una persona que está escuchando el televisor y va escuchando el televisor y alguien le habla, pues bueno, está 50-50, algunas cosas he entendido, otras no he entendido. El tercer nivel de escucha sería la escucha con atención, o sea, el escuchar verbalmente las palabras que está pronunciando la otra persona, con lo cual ya estás empezando a escuchar, no a oír, ¿vale? Y por último sería ese nivel de escucha con empatía, que es el que nos dice el quinto hábito. Aquí el autor sí que intenta separar de lo que es la escucha activa y la escucha refleja, que ahora mismo también está muy de moda en el campo del desarrollo personal. La escucha activa o escucha refleja sería imitar lo que la otra persona nos dice. O sea, por ejemplo, una persona que está enfadada, le escuchas y en ese caso le respondes, entiendo que estés enfadado, pero tal. Y le direccionas o intentas llevarlo hacia donde tú quieres. Eso sería una escucha activa, una escucha refleja. Sin embargo, el autor en el libro nos comenta que una escucha con empatía es no juzgar, con lo cual sería poner todos los sentidos, o sea, no solo escuchar con los oídos, sino escuchar pues también con los ojos, etcétera, con el resto de sentidos y entender cómo está expresando las palabras, cómo la escuchan con atención, pero también todo ese lenguaje no verbal en sentimientos y emociones, entenderlo al máximo, sin juzgar, solo diagnosticar y luego ya, una vez ha diagnosticado y la otra persona se ha abierto emocionalmente, él directamente ya nos pedirá pues lo que requiere, si requiere un consejo, si requiere cualquier otra cosa. Si muestras confianza, al final estoy seguro que se va a abrir y se va a poder prescribir. Uh-huh. Escucha a alto nivel ya, ¿verdad? Ferran? Exacto, eso es. Al final, en el momento que te paras, escuchas y dejas ese tiempo para que la persona hable con las palabras, sentimientos y emociones, al final se va a coger la confianza suficiente como para luego ser entendido y poder recomendar si es adecuado o si lo requiere. Uh-huh. Sexto hábito, sinergizar. Quizás esté muy unido al cuarto hábito, ganar, ¿verdad, Ferran? Eso es, este sería una suma del hábito 1 al 5, todos unidos. Es muy potente. Sería una realidad interdependiente, en este caso,
recordemos, sería como un poco el liderazgo transformador, porque en sí la esencia de la sinergia sería consistir, bueno, en valorar las diferencias de los demás, respetarlas, que es súper importante, compensar debilidades de otros y construir sobre las fuerzas, o sea, sobre las cosas positivas. Es el centrarse en ese círculo de influencia en lugar de en el círculo de preocupación. O sea, entender que los demás tienen debilidades y respetarlas. Sin embargo, centrarse en lo potente, ¿no? En lo que sume y yo no soy capaz de dar, con lo cual llegas mucho más lejos. Es no el ser 1 más 1, 2, sino consigues pues el 1 más 1, n, lo que sea. 3, 4, lo que sea. Con lo cual es muy, muy potente. Muy bien. Ferran, en este hábito a mí se me ocurre la producción de una película, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes roles, está el operador de cámara, director, actor, cada uno en su faceta, y la suma de ello, fíjate la obra maestra que se puede llegar a producir. Yo creo que es un ejemplo que encaja muy bien, ¿verdad? Eso es, todos se necesitan a todos, porque al final es un trabajo de equipo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería un delantero centro, ¿no? Que se lleva a todos o un actor, en el caso de un actor o un director, que suelen ser los que se llevan un poco los premios, ¿no? Sí. Por ejemplo, en fútbol sería un delantero centro, que es el que marca goles y el que es conocido y el que lo remuneran bien. Pero, sin embargo, un delantero centro sin un buen medio campo no le pueden surtir balones. Sin una defensa que pare al rival no se va a poder ganar partidos, o un portero que digamos del portero, que salva partidos directamente, muchas veces, con lo cual, o incluso gente que está en el banquillo. Si suma, muy posiblemente la plantilla llegue mucho más lejos, o gente desconvocada, que también es complicado de gestionar. Serían ejemplos de sinergia de este hábito 6. Vale, Ferran, séptimo y último hábito, afilar la sierra. Eso es, este séptimo hábito, afilar la sierra, como bien hemos dicho al principio, sería un hábito satélite, o sea, queda fuera de lo que es la victoria privada y la victoria pública. ¿Por qué? Porque es un hábito que se centra en ese CP personal, en esa capacidad de producción personal. Significa pues el renovarse a sí mismo, el renovar las 4 dimensiones de la naturaleza que nos comenta Stephen Covey en el libro, ¿no? Que estas dimensiones nos detalla que son la física, o sea, sería el ejercicio, nutrición, o sea, llevar una buena dieta, el descanso, controlar ese descanso, hacer las horas de descanso de sueño correctas o adecuadas, y luego un control de estrés, ¿vale? Esa sería la parte física, la dimensión física. La dimensión espiritual, que sería la segunda, serían los valores, el compromiso con esos valores, ¿no? Ese hábito 2 que hemos hablado anteriormente, los propósitos, el atañerse a ese propósito de vida o esos varios propósitos de vida. Y luego, por último, más tangible, sería la meditación, darte ese punto, ese tiempo para poder meditar, poder estar tranquilo, poder aislarte de terceras cosas, ¿vale? Esa sería la segunda dimensión. La tercera dimensión sería lo mental, sería, pues, por ejemplo, la formación que hablábamos anteriormente, sería el poder dedicar ese tiempo a la lectura, el visualizar, el planificar, ¿vale? Ese tiempo para administración, o simplemente el escribir, que muchas veces escribiendo detallamos un poco qué pensamos a nivel de nuestra mente, ¿no? Que nos viene un pensamiento y pum, lo dejamos escrito y ostras, sí, lo vuelves a ver y dices, pues bien, ¿no? Ese tiempo mental para cultivar la mente. Y por último, en la última dimensión, la cuarta dimensión, sería lo social / emocional. O sea, agrupa lo que es todo lo social con lo emocional. ¿Qué podríamos englobar aquí? Sería las relaciones sociales, o sea, el cultivar esa relación social en tu entorno, tanto familiar, amigos, pareja, etcétera, o compañeros de trabajo. Y luego empatía o la propia sinergia del hábito 6. Eso sería la última dimensión que nos habla el autor. Eso es. Totalmente, todas esas 4 vertientes que has explicado, Ferran, son cuadrante 2, ¿verdad? Importante y no urgente. Eso es, que a veces pues no le damos la importancia adecuada, ¿no? Hablábamos de la actividad esa de CP personal. El renovarse a sí mismo es dedicarle ese tiempo a lo realmente importante, pero que no es urgente, con lo cual lo postergamos y no acabamos de ser proactivos, ¿no? Valga la redundancia con el hábito 1. Hay que ser proactivo para destinar ese tiempo al cuadrante 2 en estas 4 dimensiones para a la larga poder rendir al mismo nivel o incluso mejorarse a sí mismo. De eso nos habla el hábito 7. Eso es, el tener ese...
Sí, sí. Dime, Joseba. No, y sobre todo que sea equilibrado, ¿verdad? Porque si nos centramos mucho en una de las patas, en una de esas vertientes, pues claro, podemos un poco al final, no sé cómo, quedar descompensados, ¿no? En definitiva. Eso es. Hay que dedicar tiempo a cualquiera de las cuatro. Hay veces que a lo mejor hay que volcarse en una de ellas, pero no hay que perder el norte. Hay que volver a ese centro de principios y cultivar y renovar cada una de las cuatro. Porque a veces sí que tiras, pero cuando pasa 2 meses, 3, 4, incluso un año, dices, uy, ya no empiezo a rendir de la misma forma. Pues eso es que lo tenemos muy posiblemente desequilibrado. Hay que equilibrar esa renovación en las 4 patas, en la física, la espiritual, la mental y esa social, emocional. Eso es. Pues Ferran, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo creo que estamos ante un libro formidable y que, bueno, obviamente recomendamos su lectura, ¿verdad? Es un libro increíble y se recomienda a cualquiera, a pesar de haber escuchado estos tips aquí en El Paradigma, que han sido muy potentes. Si se puede leer, es un libro que hay que leer, al menos alguna vez en la vida. La verdad que sí. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Tanto Ferran como yo esperamos que os haya aportado. Hemos intentado darle un enfoque más práctico al contenido del capítulo, ejemplificando cada uno de esos hábitos, ¿verdad? Además de enfatizar en algún concepto menos conocido como el de P y CP, que hablábamos al principio. El próximo día nos va a deparar una entrevista con un coach deportivo, un apasionado del deporte, con más de 25 años de experiencia entrenando a equipos de fútbol base, habiendo sido entrenador de las categorías inferiores de un club de la primera división española. Y ya no doy más pistas. Gracias, oyentes, por estar ahí. Ferran, ha sido un placer enorme tenerte aquí, por más de estas, Y tanto, Joseba, un placer enorme volver a colaborar aquí en El Paradigma y nada, adelante con el proyecto. Eso es. Gracias, adeu.